Con su autorización, señora presidenta, a continuación tenemos la intervención del señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Por siempre nuestra revolución, por siempre la patria nueva, por siempre la patria de todas y de todos. No se imaginan lo emocionado, conmovido que me siento. He hecho lo prohibido para un presidente, para un hombre político. Como 4 veces he llorado en público. Pero no se imaginan lo que han sido estas últimas semanas. Una cosa es contarlo, otra cosa es estar ahí, viendo tanta tragedia humana, tanto dolor, pero también tanta esperanza. Nayeli, esta niña, Manavita, que cantó Tejedora Manavita de forma maravillosa, perdió su casa. Este es uno de los albergues del gobierno nacional, y ver tanta voluntad para salir adelante realmente nos inspira para continuar en la lucha. Escuchar la inmerecida gratitud, lealtad de una compañera como Gaby, por supuesto que conmueve. Muchas gracias a todos y a todos por ese inmerecido cariño. Un abrazo a las ciudadanas, ciudadanos de la República presentes que nos siguen a través de los medios de comunicación, a los señores representantes de esos medios de comunicación, a las autoridades civiles y eclesiásticas, compañeras y compañeros dirigentes y miembros de organizaciones sociales, señoras y señores presidentes de las juntas parroquiales, concejales, gobernadores, alcaldes y prefectos, muchas gracias por estar aquí. Señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea y de la Policía Nacional, señoras y señores representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el Ecuador, señoras y señores parlamentarios andinos, compañeras y compañeros ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, compañeras y compañeros asambleístas, señoras y señores representantes de los organismos de control y funciones del Estado, querido compañero Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República, compañera Anabel Hermosa, segunda vicealcaldesa de la ciudad de Quito, compañera Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañera Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañera Gabriela Reinera, presidenta de la Asamblea Nacional. Cuántas mujeres valiosas de la patria. Ese también es un signo del nuevo Ecuador, del cambio. Nuestra revolución tiene rostro de mujer, compañeros. Un abrazo a ese infatigable compañero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República, a su familia, a su señora esposa Cintia, a sus hijos Jorgito y David. Pobre Jorgito, 24 de mayo es su cumpleaños y siempre tiene que pasar en estas sesiones. A su madre, a sus hermanos. Un abrazo a Miguelito, a Ann, Sofía, Ninic, que se encuentran fuera, pero sé que están con nosotros presentes en este momento. A mi madre, a mi hermana, a mi familia, y un saludo fraterno a todas y todos esos héroes anónimos de Manabí, Esmeraldas, que pese al dolor continúan adelante, indoblegables, haciendo frente al destino, a la fuerza, a la naturaleza, pero con la convicción de que venceremos las dificultades
que saldremos fortalecidos pese al dolor de centenas de muertos, heridos, discapacitados. Mi abrazo, mi admiración a los pueblos manabitas, esmeraldeños. Con esa garra manaba, con ese ñeque esmeraldeño, saldremos adelante, compatriotas. Querido país, el próximo año, en este mismo día, habrá un nuevo gobierno. Hoy pronuncio mi último informe a la nación ante un país que borró para siempre la desesperanza, que muestra un renovado rostro de dignidad, de autoestima, de orgullo patrio. Un país que ama la vida y cuyo pueblo admirable sigue de pie, pese a ser víctima de la mayor catástrofe natural de los últimos 67 años, solo superada en número de víctimas por el terremoto en la provincia de Tungurahua del 5 de agosto de 1949. La naturaleza nos está poniendo a prueba y vamos a demostrarle de qué fibra estamos hechos los ecuatorianos. Una vez más, nuestro abrazo solidario para quienes perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus negocios, el fruto de los desvelos de toda una vida. Siempre estarán en nuestro corazón las centenas de fallecidos y discapacitados por la tragedia. Pero tengan la seguridad que lo material lo vamos a recuperar y que de esta dura prueba saldremos fortalecidos como sociedad, como nación, como país. Ha sido impresionante la solidaridad demostrada por nuestro pueblo y por los pueblos y gobiernos de países hermanos y amigos desde todos los confines del planeta. Nuestra gratitud eterna a la heroica labor de los rescatistas, a los médicos y personal de salud, a nuestros trabajadores eléctricos, de comunicaciones, de agua potable, a los trabajadores del transporte. Gracias a nuestros soldados, policías, bomberos, agentes de tránsito, gracias a nuestros maestros, gracias a todos los funcionarios públicos, gracias a los voluntarios que ayudaron a evacuar víctimas, a movilizar víveres, a llevar algún alivio ante el desastre. Debemos sentirnos orgullosos como país. Ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió. Si esto ocurría hace 10 años, la tragedia hubiera sido mucho más grave. En 72 horas, lo urgente estaba controlado. En algunos lugares, en 24 horas, ya hemos logrado restablecer la energía. ¿Cómo olvidar anécdotas? Cuando recorría las pocas horas del desastre, las zonas más afectadas, a las 2 de la mañana, Pedernales, Jama, ya ni recuerdo, veo un obrero, un trabajador eléctrico, y le pregunto, conectando los cables, y le pregunto, ¿dónde eres? Me dice, aquí. ¿Y tu casa se derrumbó? ¿Y qué haces aquí? Bueno, cumpliendo con mi deber, tratando de restablecer la energía. De eso tenemos miles de anécdotas, miles de casos de héroes cotidianos que lograron levantar a la nación después de ese terrible sismo. Tuvimos como Estado también los recursos materiales y logísticos necesarios para hacer frente a la emergencia. Aeronaves, camiones, ambulancias, carreteras, puentes, comunicaciones, el ECU 911, hospitales. Respondió también el sector privado. Todo el país se unió en torno al desastre. Como decía la canción del video, unidos, Ecuador es invencible. Tenemos que lamentar 673 personas fallecidas, 9 desaparecidas, 6.274 heridas, 28.775 damnificadas y 6.998 edificaciones destruidas. Pero también podemos celebrar, gracias a la rápida reacción y a no pocos actos de heroísmo, 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros.
Con un terremoto de casi 8 en la escala de Richter, en cualquier parte del mundo hubiesen existido víctimas fatales. Pero las malas construcciones y los asentamientos en terrenos inadecuados hicieron que hoy tengamos que lamentar muchos más fallecidos. Que esta dolorosísima experiencia nos permite impulsar en coordinación con los gobiernos locales aquel eje programático que añadimos a nuestro plan de gobierno, porque sabíamos que había un grave problema, aquel eje programático que añadimos a nuestro plan de gobierno en enero del 2013, la revolución urbana. Si no tenemos ciudades mejor planificadas, sin asentamientos humanos en zonas de riesgo, con edificaciones que cumplan las normas de construcción que existían, pues se tienen que cumplir, seguiremos, si no tenemos aquello, seguiremos lamentando desgracias. Denunciemos a quien no cumpla las normas. No podemos permitir que se juegue con la vida de nuestras familias, con la vida de nuestros conciudadanos. Más aún, si se trata de edificios con afluencia de público, hay que denunciar las malas construcciones. Los municipios tienen la responsabilidad de controlar las construcciones, pero no habrá control que alcance si no hay la conciencia ciudadana de que tenemos que hacer las cosas bien. Es momento de que cada quien asuma su responsabilidad. Esto es tarea de todos, esto es parte del cambio cultural que requerimos como país. 38 días después de la tragedia, y pese a toda adversidad, continuamos sembrando nuestra patria de educación, de obras para nuestro pueblo. Seguimos construyendo el nuevo Ecuador, la patria de todas y de todos. Como dijo el gran Simón Bolívar, parado sobre los escombros de Caracas a causa del terremoto de 1812, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Compatriotas, esta durísima prueba no se superará con politiquería barata, como proponer vender aviones presidenciales o suspender los enlaces ciudadanos, ni con donaciones espontáneas, siempre bienvenidas, muy útiles, pero insuficientes. Se solucionará, se enfrentará con acción colectiva organizada. Individualmente, con un centavo diario, no podríamos hacer casi nada, pero si lo multiplicamos por 365 días y por 16 millones de ecuatorianos, son casi 60 millones de dólares al año. Es decir, aisladamente no conseguiríamos nada, pero colectivamente podríamos construir anualmente 10 escuelas del milenio. Esa es la magia de la acción colectiva. Esa es la magia de la acción colectiva. Expresión de la sociedad organizada a través de su representante institucional, el Estado. El Estado somos todos, y la institucionalidad recuperada permitió responder con eficiencia y eficacia a la emergencia del pasado 16 de abril. En una sociedad moderna debemos actuar solidaria pero ordenadamente. He visto pruebas maravillosas de generosidad, de entrega, pero los problemas estructurales o esta grave clase de desastres no se resuelven tan solo con acciones espontáneas temporales o con mayor generosidad de unos o de otros. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permitan canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles para la patria. Estas necesarias medidas de ajuste se pretendieron politizar y no faltaron pseudoanalistas que afirmaron que en otros países, en circunstancias similares, no se habían tomado medidas económicas. Esto es falso. Bastaría revisar las experiencias de un país mucho más desarrollado que Ecuador, de los más desarrollados del mundo, capitalista, como Japón, como actuó en el terremoto de 2011, todas las medidas tributarias que tomó. O Chile, un país de desarrollo relativo más alto que Ecuador, con el terremoto en el 2010.
O cabría revisar la propia experiencia ecuatoriana, cuando con un sismo mucho menor, en el año 1987, el gobierno social cristiano de León Férez Cordero subió de forma permanente el precio del gas, del diésel, de la gasolina, y con ello subió el transporte, el costo de alimentos, etc. Nuestras medidas, en cambio, son temporales, focalizadas, y los recursos recaudados se orientarán a la reconstrucción de las zonas afectadas. Debemos convencernos de que vivir en sociedad implica que quien más tiene, más contribuya, sobre todo en momentos difíciles. Nos mienten nuevamente al decirnos que las medidas económicas tomadas por la emergencia nacional son recesivas, y se lo dice un economista. Es fácil demostrar que tendrán un efecto expansivo en la economía, ya que técnicamente el efecto multiplicador del gasto público, más aún el orientado a la reconstrucción, domina largamente al efecto recesivo del incremento de impuestos por una sola vez. Una cosa es que ustedes cobren impuestos, recauden y guarden el dinero. Otra cosa es que recauden 1.100 y devuelvan a la economía 1.100. Pero no solo aquello, lo devuelven para reconstrucción. Y pregunten a cualquier economista competente si la construcción no es uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor efecto multiplicador en cuanto a empleo, generación de ingresos, etc. Esto es una de las cosas fundamentales, compañeros, que tiene que superar el país. En nombre de la política no se puede engañar. La política va a estar basada en la verdad, en la responsabilidad, en la capacidad, y desde la academia no se puede permitir que una vulgar ideología se disfrace como ciencia. Yo sí algunas veces espero que la academia seria responda ante tantos disparates, pero muchas veces no encuentro la respuesta. Queridos compatriotas, amigas, amigos, esta tragedia no doblegará el espíritu luchador de nuestros pueblos manabita y esmeraldeño, herederos del valor y la constancia de Eloy Alfaro, de Nicolás Infante, de Luis Vargas Torres, de Carlos Concha Torres, y de la ternura, la paciencia, el tesón de las tejedoras manabitas o de esas madres esmeraldeñas cantadoras de arrullos. Si grande es la tragedia, más grande la voluntad del pueblo ecuatoriano para salir adelante. Tengan la seguridad, Latinoamérica, mundo entero, tengan la seguridad que nuestras lágrimas de hoy fecundan el suelo del porvenir. Hoy nos hablan de que pudimos estar mejor preparados para esta clase de emergencia, con supuestos fondos de contingencia que existían antes de nuestro gobierno. Se refieren al pomposamente llamado Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, FEIREP, creado por medio de la nefasta Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, impuesta por el Fondo Monetario Internacional en el año 2002, como una de las condiciones para firmar un acuerdo con el gobierno de turno. El FEIREP se nutría de la participación estatal en la producción de crudo pesado. Sabían que el año siguiente iban a empezar a funcionar los OCP y prácticamente confiscaron todos los recursos, todo el petróleo que iba a pasar por el nuevo oleoducto. Se nutría de la producción de crudo pesado, así como del 45% del exceso de ingresos petroleros sobre los presupuestados y del superávit presupuestario si lo hubiere. No se imaginan cuántas trampas ocurrieron. Subestimaban deliberadamente el precio del petróleo para que exista exceso de ingresos petroleros y alimentar más rápidamente dicho fondo. En una situación tal vez única en el mundo, el 70% de todos esos recursos por ley se destinaba a la recompra de deuda pública, entendamos. El FEIREP, mucho más que un fondo de estabilización, era sobre todo garantía de recompra de deuda con petróleo ecuatoriano.
Y esta era la mayor preasignación presupuestaria de la historia ecuatoriana. Pero no para salud, no para educación, no para gobiernos locales, no para universidades. Mayor preasignación presupuestaria de la historia para recomprar en forma preanunciada y anticipada deuda y sobre todo deuda externa. Todo esto prohibido olvidar. Aprendamos de la historia para enfrentar de mejor manera el presente y el futuro. Todo esto revalorizó artificialmente los bonos de la deuda ecuatoriana y constituyó una transferencia enorme de recursos a los acreedores del país. Solamente en el año 2003, la artificial apreciación de los bonos en los mercados, porque decíamos, tenemos 600 millones para comprarle los bonos. Esa artificial apreciación significó para los tenedores de bonos ganancias de más de 1.400 millones de dólares en solo un año. Y los tenedores no eran necesariamente extranjeros, eran nacionales y muchas veces parte del equipo económico del gobierno de turno o bien conocidos banqueros. Es decir, mientras que en otros países constituye hasta delito anticipar operaciones financieras que originen ilegítimas ganancias de los tenedores de títulos, con el FEIREP, esto en Ecuador se elevó al rango de ley de la República y algunos extrañan esas barbaridades. Los recursos del FEIREP ni siquiera entraban al presupuesto del gobierno central, lo cual subregistraba ingresos, incrementaba artificialmente el déficit y se registraba también el servicio de la deuda pública. Solo un 10%, escucha el pueblo ecuatoriano, de todos esos fondos, sobre todo con petróleo del nuevo oleoducto, solo un 10% de los recursos se destinaban a desarrollo humano, educación y salud. Mientras que el 20% restante, solo un 20%, la quinta parte, se destinaba a un fondo de estabilización petrolera llamado Fondo de Ahorro y Contingencia, el FAC, para casos de desastres o desfases presupuestarios. De esta forma, como la participación del Estado en aquella larga y triste noche neoliberal era tan solo alrededor de un 20% de la producción privada de crudo pesado, lo anterior significaba que de cada 100 barriles de la nueva producción petrolera privada, solamente 2 barriles iban a educación y salud del pueblo ecuatoriano. Y nos quieren hacer volver a esa época. La situación era tan absurda que mientras que el país ponía centenas de millones de dólares del fideicomiso FEIREP en el extranjero, rindiendo aproximadamente 2% anual, al mismo tiempo tenía que endeudarse con costos superiores al 8%. La mal llamada ley de transparencia fiscal que creó el FEIREP y que en realidad significó el más completo obscurantismo fiscal, también limitaba todo crecimiento del gasto público, ya sea corriente o capital, permanente o temporal, ya sea para puertos, aeropuertos o para sueldo de maestros. Limitaba todo a un máximo del 3.5% anual en términos reales, excepto, lo único que no estaba limitado, era el servicio de la deuda. Es decir, incluso si el país descubría uranio y obtenía billones de dólares anuales, el Estado no podía construir una simple represa hidroeléctrica, pues era sencillamente ilegal. En consecuencia, la represa debía ser construida solamente por el sector privado. Nunca lo hicieron, pero así estaba planificado. Y los fondos públicos extraordinarios tenían que ser utilizados exclusivamente para pagar deuda. Cabe indicar que como ministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador, en el año 2005, me cupo el gran honor de liderar y lograr del entonces Congreso Nacional, en este mismo lugar, la derogación de aquella infamia llamada FEIREP. En el mejor de los casos, dados los precios y el nivel de producción petrolera, el 20% del FEIREP, esa quinta parte que servía para emergencias, es decir, el Fondo de Ahorro y Contingencias, hubiese alcanzado los 1.980 millones de dólares, que se hubieran esfumado tan solo a 6 meses del inicio de la caída de los precios del crudo, que comenzó en julio de 2014. Pero lo más importante, escúchame bien, queridos jóvenes, lo más importante es entender, como dicen los anglosajones, que en economía no existe free lunch, almuerzo gratis. Toda decisión implica un costo de oportunidad. Lo que uno tiene aquí falta en otro lugar.
Hacer algo significa no hacer otra cosa. Quizás con esos fonditos tendríamos más liquidez, pero también tendríamos mucho más muertos y destrucción. Es necesario que entendamos aquello, porque no contaríamos, por ejemplo, con la carretera Pedernales del Carmen o el puente Los Caras, por donde evacuó la gente y llegó la ayuda. No tendríamos el ECU 911 que coordinó toda la emergencia. No hubiésemos tenido red troncalizada para mantener las comunicaciones. No hubiesen existido los equipos y maquinaria para restablecer la energía eléctrica. No habría los helicópteros, aviones, camiones militares que tan eficazmente ayudaron a evacuar heridos, transportar rescatistas y vituallas. No existirían los hospitales móviles, las unidades quirúrgicas, las medicinas, los equipos que salvaron tantas vidas. No existiría el propio avión presidencial que le duele tanto a algunos, pero que es un instrumento de trabajo que me permitió regresar inmediatamente al país desde Roma y estar en permanente contacto con el equipo de gobierno y con otros jefes de Estado mientras cruzaba el Atlántico. En lugar de estos fondos recesivos y altamente costosos en términos de oportunidad, hicimos lo inteligente, lo correcto, mantuvimos al máximo nuestras capacidades sociales por medio de adecuada inversión y tuvimos listos créditos de contingencia que han funcionado bastante bien y que nos han permitido atender la emergencia y empezar ya con la reconstrucción y reactivación económica de las zonas de desastre. Recuerden lo que decía el gran Simón Bolívar, sobre todo ustedes jóvenes: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. El FEIREP, al que pretenden regresarnos ciertos representantes del pasado, era tan solo el más claro ejemplo del imperio del capital. Cuestionar estos fonditos, que servían sobre todo para garantizar deuda, permitió la manipulación para decir que estamos en contra del ahorro y la liquidez. Nada más falso que aquello, que no insisto en nuestra inteligencia. De hecho, no hay gobierno que haya ahorrado más que el nuestro, lo dicen las cuentas nacionales. La tasa de ahorro nacional se ha prácticamente duplicado en nuestro periodo. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión, y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial. Ustedes pueden ver en la diapositiva, y son cuentas nacionales, los promedios de ahorro nacional. Ante nuestro gobierno 5.9%, durante nuestro gobierno 9.7%. Pero hay gente que ni lee esto, y economistas supuestamente profesionales, y dicen cualquier barbaridad. Si no hubiera esta tasa de ahorro no pudiera haber inversión. No puede haber inversión sin ahorro, es algo fundamental, básico. Pero a su vez esas inversiones ya están generando aproximadamente 3.600 millones. Yo sé que les dije 2.300 millones en alguna sabatina, pero cada día completamos la información. Está generando aproximadamente 3.600 millones anuales en ahorro, lo que hemos incluido aquí, con metodología internacional. Para más detalles, el Ministerio de Transporte de Estados Unidos es el ahorro generado por las nuevas carreteras, el ahorro en tiempo, el ahorro en gasolina, el ahorro por disminución de la accidentabilidad. Eso suma cerca de 1.300 millones de dólares. Si me ponen de nuevo la diapositiva, por favor. 3.600 millones aproximadamente de ahorro anual gracias a las nuevas inversiones, demostrando una vez más el principio de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. Si me ponen por favor de nuevo la lista de ahorros, sector justicia, con todas las reformas que hemos hecho, con las videoconferencias, etcétera, estamos ahorrando 138 millones anuales. Sector hídrico, con control de inundaciones, 247. Con la refinería Esmeralda, mejor que nueva, 371, con compras públicas transparentes, antes era 25% más alto del precio referencial todo concurso, ahora es 25% más bajo, 334 millones, con sector eléctrico, reducción de combustible, ¿no? Y reducción de pérdidas eléctricas, y reducción de combustible por las nuevas hidroeléctricas, 1.200 millones, y por las nuevas carreteras, menor tiempo, menos combustible, menos accidentabilidad, 1.300 millones. Aquí estamos ahorrando 3.600 millones. Ese ahorro, que no necesariamente se registra en las cuentas fiscales, pero que existe y frecuentemente queda en manos de los ciudadanos. Supuestamente no podemos invertir
porque se deteriora el sector externo, eso decía otro analista. Es decir, porque no somos competitivos. Pero a su vez, no podemos ser competitivos si no podemos invertir. Con esa lógica, entonces, jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. El manejo de la liquidez en nuestro gobierno, dirigido por un economista, por primera vez en la historia, un presidente economista, no se basó en ineficientes y hasta deshonestos fideicomisos de nuestro petróleo, sino en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, eliminando cuentas dispersas, ociosas y muchas veces poco transparentes. Para ello se creó la cuenta única del Tesoro Nacional, que consolida los recursos que antes estaban dispersos en más de 4.000 cuentas y fideicomisos. Al unificarse dichos recursos, el saldo promedio de dicha cuenta entre 2008 y 2015 fue de alrededor de 800 millones de dólares. Además, se crearon el seguro de depósitos, que mantiene al momento un saldo de 1.100 millones, y el fondo de liquidez bancaria, que hoy tiene más de 2.290 millones. Adicionalmente, como ya mencioné, se prepararon más de 600 millones en líneas de crédito contingentes para enfrentar catástrofes naturales. Todos estos cambios, que suman 4.790 millones de dólares de liquidez, contrastan con los apenas 1.980 millones que el Fondo de Ahorro y Contingencia hubiera tenido si estuvieran vigentes las leyes neoliberales y asumiendo incluso que no se lo hubiera utilizado en absolutamente nada. Durante el gobierno, compatriotas de la Revolución Ciudadana, aquí también se lanza cada disparate y cada quien dice cualquier cosa. Dicen que hemos tenido 240.000 millones de ingresos petroleros, que demuestren lo que hablan. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos logrado 36.000 millones de ingresos petroleros netos, porque al ingreso bruto hay que restarle los costos de producción, hay que restarle las nuevas inversiones para mantener la producción y obviamente hay que restar el costo de la importación de combustibles. Y al más alto precio del crudo, también más alto precio de los derivados y mayor monto para invertir, para importar combustibles. En verdad, hemos recibido 36.000 millones de ingresos petroleros netos, 114.000 millones de ingresos no petroleros, básicamente tributos y ganancias de capital, porque ya no permitimos la evasión. Se triplicó la recaudación tributaria, no por más impuestos, es fácil demostrar que tenemos menos impuestos que otros países de la región, comparen tan solo el IVA, incluso con el incremento temporal de 2 puntos, sino por mayor eficiencia, mayor transparencia, porque no permitimos la corruptela de la evasión de impuestos. Y hemos recibido 20.000 millones por financiamiento nuevamente neto, es decir, lo que se presta menos lo que se paga. En total, durante estos 9 años hemos recibido 169.000 millones de recursos para el gobierno nacional. El 50% de estos recursos, 85.000 millones, se destinaron a los sectores de educación, salud, seguridad, bienestar social y justicia. Ojalá que entendamos que la política social, la seguridad y la justicia, es decir, la protección social, son básicos para el buen vivir y para el propio mercado. La protección social no contradice al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente. Por ejemplo, un sistema donde el que innova, invierte, arriesga, emprende, puede perder, pero no quedar en la calle, puede ganar, pero no ser dueño del país. La protección social aumenta el espíritu empresarial y de innovación, no lo disminuye. Es más sencillo buscar otro trabajo, empezar un nuevo negocio o incluso enfrentar competencia externa sabiendo como personas, familias, como comunidades que tenemos un mínimo de protección si fracasamos. Los gobiernos locales han recibido casi 20.000 millones adicionales, 12% del total, de esta cantidad total. Además, se han invertido 8.900 millones en carreteras, 7.180 millones en hidroeléctricas, 8.500 millones en transferencias a la Seguridad Social del IES, ISFA e ISPO, 3.800 millones en vivienda, saneamiento
a infraestructura social, saneamiento que es competencia de los municipios, pero hemos ayudado con miles de millones de dólares para cumplir esta responsabilidad tan importante, esta necesidad, para llenar esta necesidad tan fundamental de nuestra gente. 2.000 millones adicionales se han destinado a inversión en proyectos agrícolas y de riego. 4.130 millones en obras realizadas por empresas públicas y 10.000 millones más en pago de intereses y aportes a la banca pública. Pero todos estos datos, queridos compatriotas, no son simplemente cifras. El fin último de la economía es el ser humano. Son personas. Significan 1.200.000 niños y jóvenes más educándose, que se han reintegrado o se han incorporado al sistema educativo formal. Significan 22 millones de atenciones médicas adicionales. Significa que en 9 años hemos construido una sociedad de oportunidades y, como les mencioné, de verdadera protección social, lo cual nos beneficia a todos. No hay país, compatriotas, que haya salido del subdesarrollo sin financiamiento externo. De hecho, es una de las grandes restricciones para el desarrollo, el acceso a financiamiento. Hemos gestionado financiamiento para desarrollar proyectos con altísima rentabilidad, siendo uno de los países con menos deuda en la región. El discurso de la oposición al sobreendeudamiento, etcétera, la realidad es que estamos por debajo del promedio latinoamericano y, por supuesto, muy por debajo del promedio europeo, de países como Estados Unidos, etcétera. Los principales acreedores son los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Los créditos con China a diciembre de 2015 apenas alcanzan un 17% de la deuda total. Sin embargo, cierta oposición, con la complicidad de la prensa, libre e independiente, entre comillas, trata de transmitir la idea de un país vendido a los chinos. Cabría recordarles que el principal acreedor de Estados Unidos, que tiene casi 100% de coeficiente de deuda PIB, el principal acreedor de Estados Unidos es precisamente China. Sin duda, compatriotas, esta es la década ganada. Tenemos un país totalmente diferente al que recibimos en el 2006 y batiendo récords regionales y mundiales incluso. Por ejemplo, en infraestructura vial, considerado el mejor de América Latina, cuando éramos de los peores. El promedio de crecimiento entre 2007 y 2015, incluyendo las condiciones difíciles que hemos enfrentado en el último año, ese promedio fue de 3.9%, mientras que en Latinoamérica fue de 2.9%. Es deshonestidad intelectual tratar de medir el éxito de un modelo económico, social y político con el año en que peor nos fue. Hay que tomar todo el periodo en que ha sido aplicado ese modelo y de los modelos más exitosos en cuanto a datos macroeconómicos en toda América Latina. En 2006, la economía tenía un tamaño de 46.000 millones de dólares. 9 años después, es más del doble de grande, cerca de 100.000 millones de dólares. En el 2007, los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional, un 36%. Hoy, como ustedes pueden ver en el gráfico, y esto es fundamental para nuestra revolución, hoy quienes tienen la mayor porción de ese ingreso nacional son nuestros trabajadores, con un 37%, y el capital apenas un 30%, aunque ese capital también ha ganado, ya que la economía es de mucho mayor tamaño. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, y esto es sumamente importante también, nos debe llenar de sano orgullo. De 2009 a 2015, logramos bajar en 16.5 puntos la pobreza multidimensional, el criterio más completo de pobreza. No es solo ingreso, no solo son necesidades, es un conjunto de factores. Esto significa que 1.900.000 ecuatorianos, 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Y esa pobreza no es que se la ha maquillado, no es que mañana pueden volver a ser pobres. Hemos atacado
las causas estructurales, como educación incompleta, desempleo o empleo inadecuado, falta de acceso a servicios básicos, a servicio de agua por red pública, no contribución al sistema de pensiones, déficit habitacional, factores estructurales que originan esa pobreza. Por durísimas condiciones económicas, hemos tenido que enfrentar que el desempleo en el año 2015 nos suba un punto. Esto nos preocupa enormemente y estamos luchando para controlarlo, no con palabrería barata, con acciones concretas, contundentes. Vaya, vean la cantidad de alianzas público-privadas, inversión extranjera que estamos recibiendo en las últimas semanas. Pero sigue siendo, pese al incremento de un punto en esta tasa de desempleo, sigue siendo aún de las tasas más bajas del continente e incluso de la historia de nuestro país. Cerramos el 2015 con 4.77 de desempleo, menos a un 5%. Con nuestro modelo económico inclusivo, hemos tratado de que todos ganen, centrándonos en el trabajador y combatiendo la pobreza y la desigualdad, que deben ser los enemigos comunes de todos. Compatriotas, la protección social desarrollada todos estos años también nos ha permitido como país enfrentar de mejor manera el reciente terremoto y lo que he llamado la tormenta perfecta, el desplome de los precios del petróleo junto a la depreciación de prácticamente todas las monedas con respecto al dólar, con agravantes como el colapso del mercado ruso, uno de nuestros principales mercados no petroleros, la desaceleración de China, el primer financista del mundo, y el írrito fallo a favor de la petrolera Occidental, Oxy, que nos obliga a pagar $1.000 millones en apenas 6 meses. El difícil contexto externo ocasionó que en el 2015 las exportaciones cayeran en $7.400 millones. Además, disminuyó el financiamiento externo por $2.000 millones. Es decir, dejaron de entrar al flujo circular de la economía $9.200 millones, más de 9 puntos del PIB. Todo esto provocó una fuerte reducción, insisto, del ingreso de dólares al Ecuador. Y una menor entrada de dólares, sobre todo en dolarización, implica menos liquidez, menos depósitos y menos crédito, que a su vez significa menor actividad económica y menos ingresos para el Estado, por todo lo cual es más difícil acceder a financiamiento, generándose así un círculo que retroalimenta la desaceleración de la economía. Para romper este círculo perverso, primero hay que cerrar el déficit externo, para lo cual lo más eficiente es la depreciación de la moneda, de la cual carecemos en el caso ecuatoriano. Es más, como les decía, el dólar norteamericano se está apreciando fuertemente, exactamente lo contrario a lo que necesitamos en este momento, lo cual agrava la situación externa. En el 2016 las cosas empeoraron. Una idea básica que les quiero transmitir es que muchas veces lo más importante es lo que no pasó. En el 2016 las cosas empeoraron e iniciamos el año con un verdadero desplome, colapso del mercado petrolero, situándose el precio de nuestro crudo por debajo del mítico piso de $20. Algunos recordarán cuando les decía el año anterior, estamos preparados hasta un precio de $20 el barril, y algunos creían que exageraba, que era imposible llegar a ese valor. En febrero, nuestro crudo Napo llegó a menos de $15 por barril. Estos precios han sido los más bajos desde inicio del siglo y en términos reales de los más bajos de la historia. Aunque en las últimas semanas el crudo marcador presenta una mejoría en el precio, tendencia que esperamos se mantenga, el precio promedio del crudo ecuatoriano en el 2016 ha sido de tan solo $28. Recuerden que el presupuesto muy conservadoramente estimó el precio del crudo a $35, lo hemos tenido a 28, por lo que hasta marzo hemos perdido $1.240 millones adicionales en exportaciones respecto al mismo periodo del año anterior, ya de por sí bastante malo. El pago Oxy, compatriotas, que se terminará de cancelar el próximo mes, equivale a una caída adicional de $12 por barril de petróleo durante un año. ¿Y para qué pagaron?
fueron tratados firmados por el Estado ecuatoriano, claro, por gobiernos entreguistas, pero nadie puede invocar a su favor la propia torpeza, en este caso los que nos gobernaron, su propia torpeza. Es por esas firmas de tratados de protección recíproca de inversiones y por un orden mundial totalmente injusto. Chevron continuó impune, pero si nosotros dejamos de pagar a Occidental, nos podían cortar las fuentes de financiamiento, incautar nuestros activos en el exterior, cosas que habrían causado grave daño al país, más aún en esta situación tan delicada en cuanto a la economía y en este caso también ahora en cuanto al desastre natural que nos ha ocurrido. Por todos estos factores, colapso del mercado petrolero, el írrito fallo a favor de la Oxy que nos cuesta 1 punto del PIB, $1.000 millones que hemos tenido que pagar hasta el próximo mes, hasta el mes de junio, en 6 meses, y equivale a $12 menos por barril de petróleo durante un año. O sea, a esos $28 suman $12 menos. Eso es lo que hemos estado recibiendo por petróleo. Por todos estos factores, hemos tenido que extender medidas como las salvaguardias y tomar decisiones como las contempladas en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Muchas gracias a los compañeros asambleístas por su apoyo patriótico para aprobar leyes urgentes para enfrentar todos estos imponderables. Pero ante estas circunstancias, lamentablemente el gobierno acumuló atrasos con proveedores. Les ofrecemos las disculpas del caso. Tengan la seguridad que honraremos todos los pagos por sus obras, bienes y servicios, como ya lo estamos haciendo. Los politiqueros de siempre dicen que el gobierno nacional no ha hecho ningún esfuerzo, que seguimos derrochando la plata. Lo que no mencionan es que hemos reducido los sueldos de los servidores con cargos directivos hasta en un 10%, que se suspendió la compra de todos los vehículos, que se recortaron rubros como pasajes, viáticos, publicidad, eventos públicos y un largo etcétera. Pero lo más importante, entre 2015 y 2016, como siempre dijimos, en caso de problema nuestra variable de ajuste será la inversión pública. Entre 2015 y 2016 recortamos $6.000 millones, 6% del PIB, el presupuesto del Estado, básicamente en inversión, haciéndolo de tal manera que afecte lo menos posible a los más pobres y a la actividad económica. Es de largo, el ajuste más fuerte de toda América Latina, pero algunos dicen que no hemos hecho nada. Y las decisiones adoptadas, gracias a Dios, felizmente están dando resultados. El déficit de balanza comercial a marzo de este año se ha reducido apenas 63 millones, tenemos menos ingresos por exportaciones petroleras, pero también están dando resultados las salvaguardias para reducir importaciones. El año pasado, en el mismo periodo, ese déficit fue de 917 millones de dólares. Y la reserva internacional se mantiene estable en alrededor de 2.400 millones de dólares, que cubre el 100% de los depósitos exigibles. Y lograremos al menos, no 600, al menos 700 millones en líneas contingentes para enfrentar la catástrofe natural que hemos sufrido. La liquidez está subiendo y el crédito se está recuperando. Marzo y abril de este año son los 2 primeros meses con crecimiento de cartera de crédito desde mayo de 2015. La banca se mantiene con un índice de solvencia del 14.3%, muy superior al 9% exigido por la ley. Compatriotas, la austeridad, la mejor asignación de los recursos, evitar el despilfarro, no solo ha sido un esfuerzo continuo, ha sido una obsesión de nuestro gobierno. Pero obviamente con 169.000 millones de dólares utilizados, siempre se pueden cometer errores. Y preferimos arriesgarnos a equivocarnos a no hacer nada. Ya lo mencionaba Gaby en su discurso. Desde el primer día buscamos una función ejecutiva más eficiente y a lo largo de estos años hemos reducido, no incrementado, como es supuesto conocimiento común que trata de imponer cierta prensa. Hemos reducido las entidades del gobierno central en 1/3.
Desde enero de 2015 hemos eliminado 14 entidades públicas y transformado 12, creándose tan solo 5, como el Ministerio de Minas, que tan buen resultado ha dado. Estamos obteniendo una serie de inversiones en el sector minero y el despegue definitivo de este sector se dio gracias al Ministerio de Minas. En los próximos días procederemos a eliminar 6 instituciones más. Ustedes la tienen en la diapositiva. Solo los ministerios con más de 1.000 servidores podrán tener 2 viceministerios, con lo cual se elimina un total de 12 viceministerios. Se procederá a la liquidación, fusión y apertura de alianzas público-privadas en empresas públicas y se venderán o abrirán al capital privado empresas públicas como TAME, Cementera del Ecuador y Fabrec. De igual manera, se ha iniciado un proceso de optimización de embajadas, consulados, agregadurías militares y policiales. Debido a la herencia de la crisis bancaria de 1999, así como a la histórica inversión pública, el Estado ha logrado acumular mucha riqueza, lo cual nuevamente derrumba el discurso de la oposición sobre derroche. Pero cuidado, la mejor inversión pública puede ser la que contablemente signifique gasto corriente. Inversión pública es una escuela del milenio, pero mucho más importante que la escuela del milenio son maestros bien pagados, bien capacitados, y todo eso es gasto corriente. A no dejarnos desubicar por las categorías contables. Debemos buscar las categorías económicas. No hay mejor inversión para educación que maestros bien pagados. El desafío en estos momentos es convertir esa riqueza, esos activos, en liquidez. Para ello, se venderán las empresas propiedad del Estado, tales como el Banco del Pacífico, y continúan a la venta porque siempre han estado, pero cada vez que tenemos un interesado, los expropietarios de estos canales amenazan, amedrentan y perdemos el contacto. Continúan a la venta los medios incautados, básicamente Gama TV, TC, etc. Trataremos también de vender al menos una gran hidroeléctrica, específicamente Sopladora. A todos nos duele. Este no es un activo, esto no es una empresa, perdón, es un activo, por lo cual su venta sí está permitida por la Constitución. No nos gustaría hacerlo, no nos gusta hacerlo, pero ojalá entendamos que hemos recibido un terremoto de casi 8 en la escala Richter. La izquierda, compañeros, sobre todo debe tener los pies bien puestos sobre la tierra. Cabe indicar que para todas estas acciones ya están trabajando los equipos técnicos correspondientes. Por las dificultades económicas hemos tenido que suspender importantes programas y proyectos. A algunos esto les pone contento, a mí me llena de tristeza. Es postergar el buen vivir, el desarrollo, la atención de necesidades urgentes. Hemos tenido que suspender importantes programas y proyectos, desde la ampliación del tramo de la Panamericana Colibrí-Tambillo, tan necesaria para Quito, hasta los 23 puertos pesqueros que faltan por hacer, o el programa de espacios verdes en varias ciudades, reubicando adecuadamente los cuarteles militares. Todo esto quedará debidamente registrado, planificado e informado al próximo gobierno. Compatriotas, si por austeridad entendemos evitar los excesos, siempre será bienvenida, siempre será buena y siempre la hemos practicado. Pero si austeridad significa inclusive renunciar a lo necesario, como hoy debemos hacerlo, esto deprime la economía y posterga atención de necesidades urgentes, pero lamentablemente en las actuales circunstancias es ineludible. Este último año será de administración de la crisis del terremoto, más la administración de los problemas económicos que ya veníamos arrastrando. Seremos aún mejor gobierno en las dificultades, como ya lo demostramos en el 2015. Nunca lo olviden, sobre todo ustedes, queridos jóvenes. En economía, muchas veces lo más importante es lo que no pasó. Algunos en su cinismo quieren echarle la culpa de la tormenta al capitán del barco.
y hacernos creer que se puede pasar a través de ella sin siquiera mojarnos. Yo no ofrezco milagros, humildemente les ofrezco llevar la barca de la patria a buen puerto, sin paquetazos, sin congelamientos, sin los saqueos de antaño. Pero es bueno hacer un recuento histórico, regional. En los años 1998 y 1999 también cayó el precio del petróleo. Los chicos de hoy de 18 años no habían nacido, tal vez ni se acuerdan de esta tristísima época. Pero también cayó el precio del petróleo. Ocurrió el fenómeno del Niño. La economía internacional se complicó. Y por todo ello, tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente. Con su modelo, no el nuestro. La inflación superó el 90% anual en el año 2000. Quebró el 65% del sistema financiero. Nos congelaron los depósitos, un año. Y el salvataje bancario costó 8.000 millones de dólares, equivalentes a más de la tercera parte del Producto Interno Bruto del país. Actualmente eso significaría 30.000 millones de dólares. Eso es lo que costó el salvataje bancario en el 99. Salvataje es un neologismo porque la palabra exacta es salvamento. Más de la mitad de ecuatorianos cayeron bajo la línea de pobreza y el desempleo alcanzó el 14.4%, 14.4%, el triple lo que tenemos ahora, reduciéndose luego, no por la creación de empleos, sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos, esa tragedia nacional llamada migración. Y como siempre les digo, esos expulsados de su propia patria, esos exiliados de la pobreza, nuestros hermanos migrantes, nunca se olvidaron de su patria. Con sus remesas, con tanto sudor ganadas en Italia, en España, en Estados Unidos, mantuvieron al país después de esa terrible crisis. No fueron los banqueros, no fueron los ricos, no fueron las cámaras de producción, no fueron los grandes empresarios, fueron nuestros sencillos migrantes. Un abrazo de gratitud, de reconocimiento, de admiración, de fraternidad a nuestros hermanos ecuatorianos en todas partes del mundo. Hoy, pese a tener choques externos mucho más fuertes y numerosos, y no obstante no tener moneda nacional, hemos enfrentado las dificultades de mucha mejor manera, minimizando el costo para las grandes mayorías. Para que el país tenga una idea de lo complejo de la situación y de lo adecuado de las medidas adoptadas, recordemos la convertibilidad argentina. La dolarización ecuatoriana se impuso inspirada en la convertibilidad argentina, pero es un sistema menos rígido que la dolarización, se mantiene una moneda nacional, aquí la eliminamos. Este sistema solo duró 10 años, porque durante esos 10 años no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática en 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999, de similar magnitud a la depreciación del peso colombiano. Gracias a las decisiones tomadas, hemos podido sortear peores adversidades con un sistema monetario más rígido y un terremoto de 7.8 en escala Richter, y todo, no en 10 años, en apenas 2 años. Lo hemos hecho bien, muy bien, compañeros. Muchas veces lo más importante en economía, le insisto, es lo que no pasó. Un modelo económico, queridos jóvenes, compatriotas, no es un tecnicismo contable, es una posición política, ideológica. Nosotros siempre defenderemos el bienestar de las grandes mayorías, siempre privilegiaremos el interés de toda la población por sobre los intereses de pocos grupos. Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Va a ser algo muy difícil de creer. Esta camisa la tengo del inicio del gobierno, por si acaso. Tengo 2 camisas tricolores, las 2 del inicio del gobierno. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito. Pago todos mis gastos y los de mi familia, de un sueldo que al iniciar el gobierno lo reduje a $4.000, es decir, 25 salarios básicos,
cuando mis antecesores ganaban $9.800, más de 61 salarios básicos. En la actualidad, el sueldo del presidente del Ecuador es aproximadamente 17 salarios básicos, el tercero más bajo de Sudamérica. Después de 9 años de gobierno, es apenas el 64% de lo que ganaban mis antecesores y aún menor de lo que ganaba el presidente del 2001. Y es menos de la mitad de lo que se hacía pagar con dinero del pueblo ecuatoriano, un pícaro rector universitario convertido en dirigente opositor. Cuando llegamos al gobierno, el vehículo presidencial era un Ford Lincoln de lujo, el cual cambiamos por un vehículo de trabajo. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limons, con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición, y en su reemplazo tenemos vajillas cuencanas artesanales. Hoy, todo en la residencia presidencial es nacional, como las alfombras de guano o los muebles de madera de Zumbagua. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto mensual para vestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad por varias centenas de dólares y una oficina permanente con varios asistentes. Todo aquello ha sido eliminado. Por primera vez en historia, todos los regalos recibidos como jefe de Estado quedan en exhibición y propiedad de su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano. Regalos que, de acuerdo a los peritos evaluadores, suman cerca de $1.700.000. ¿Se imaginan lo que se podía hacer con ese dinero? ¿Y dónde están, pues, los regalos recibidos por anteriores mandatarios? Se han eliminado también los edecanes presidenciales, valiosos oficiales que son mucho más útiles a la patria en labores inherentes a sus funciones. Ese decano hubiera estado parado atrás mío todo este tiempo. La patria lo necesita mucho más en otros sectores. No me gusta decir estas cosas que hemos hecho, pero tampoco voy a permitir que se juegue con mi integridad y se engañe al pueblo ecuatoriano. Los que me conocen en mi vida privada, los amigos de toda una vida, saben que detesto el lujo y el derroche. Soy sencillo como mi pueblo y toda mi vida andaré ligero de equipaje, como el poeta Antonio Machado canta, escribe. Los de siempre llaman derroche a los 30.500 millones de dólares gastados en educación para que nuestros niños tengan escuelas decentes, libros, uniformes, para que nuestros profesores tengan sueldos dignos. Llaman derroche a los 82 millones tan solo para los enfermos renales, para que no se nos mueran cerca de 6.000 ciudadanos por no tener $1.138 mensuales para hemodiálisis. Es paradójico. Ahora el gasto público es noticia, pero cuando esa gente se moría por no poder pagar la hemodiálisis no salía ningún titular de ningún medio de comunicación. Seguiremos derrochando, pero derrochando ternura, esperanza, patriotismo, dignidad, el derroche de la revolución ciudadana, no para sucretizaciones o salvatajes bancarios, sino por fin para la gente, para nuestro pueblo. Recuerden, solo el salvataje bancario
en oscura noche neoliberal equivaldría al día de hoy a prácticamente todos los ingresos petroleros recibidos por nuestro gobierno, solo el salvataje bancario. Y nos hablan de derroche, hay que ser descarados. También intentan, con la complicidad de la prensa de siempre, echar sobre nuestro gobierno la sombra de corrupción. Es una estrategia, como veremos más adelante, a nivel regional de la derecha y su prensa, como lo pueden ver en el caso de Brasil. Juzgan desde sus propias malas conciencias, revisen lo que quieran. En su desesperación, hablan los más grandes disparates, como confundir contratos complementarios con sobreprecios. Por el contrario, el segundo eje de nuestro programa de gobierno fue la revolución ética y hemos combatido con el ejemplo y total voluntad política la corrupción. El innovador sistema de contratación pública ha permitido transparentar los procesos y ahorrar recursos al Estado, como vimos anteriormente. Ahora todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, deben informar sobre el uso de sus presupuestos, la contratación de obras y hasta sobre sus planes operativos anuales. Todo con claridad y transparencia. Hemos mejorado los procesos tecnológicos de meritocracia, el gobierno electrónico, la exigencia de justificar el origen de la riqueza. Hemos puesto mucho énfasis para combatir una forma de corrupción, y eso tal vez es lo que les duele, una forma de corrupción que es un delito en contra de todos, la evasión de impuestos. Y cada año hemos aumentado la recaudación gracias a mejores controles. En nuestra revolución, ténganlo por seguro, no se tolera la corrupción y los pocos casos que han existido han sido denunciados y perseguidos por el propio gobierno. En el 2004, prohibido olvidar, abusan de nuestra frágil memoria. En el 2004 el Banco Mundial nos calificó como el país de menor control a la corrupción. Aquí están los datos, lo pueden ver en la diapositiva. Y en el 2005 teníamos la más alta percepción de corrupción de funcionarios públicos. Ahora somos el único país de la región donde más de la mitad de la población percibe que se ha reducido la corrupción. En cuanto a percepción de transparencia en la gestión del gobierno, el Ecuador está en el segundo lugar a nivel latinoamericano, solo superado por Uruguay. Como hemos hecho mucho, los que nunca hicieron nada pretenden cuestionar nuestro accionar. Aquí otra idea fuerza, importantísima. Debemos entender que la corrupción frecuentemente se encontraba en el no hacer. El no hacer hidroeléctricas garantizaba el negocio de las barcazas, o ya se olvidaron, vinculadas a un partido político de triste recordación. El no hacer almacenamiento de gas en tierra garantizaba el negocio de alquiler de buques. Con nuestras obras, desde un registro civil transparente, pasando por informatización de las aduanas, hasta los proyectos históricos en sectores estratégicos, hemos dañado negocios multimillonarios. Buscaron en millones de archivos de los llamados Panama Papers para tratar de involucrar al gobierno ecuatoriano y al mismo presidente de la República. Nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero. Por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común. Encontraron empresas offshore, finalmente, empresas offshore del ex gerente de Petroecuador durante 5 meses. Funcionario de carrera que ingresó antes de nuestro gobierno y que ya ha sido detenido para investigaciones. Recuerden, jóvenes, cualquiera puede ir a una fiscalía a denunciar la corrupción, pero hablar de corrupción sin demostrarlo, o la búsqueda selectiva de corrupción, como en el caso de los Panama Papers, tan solo significa más corrupción. Pero ya que hablamos de Panama Papers y paraísos fiscales, la corrupción no solo está en el sector público. Saquémonos esa imagen de la cabeza que nos han querido imponer, posicionar. La corrupción no solo está en el sector público. De hecho, que haya corrupción en el sector público implica necesariamente que hay corrupción en el sector privado. Existe también corrupción en el sector privado. Nadie va voluntariamente a un paraíso fiscal para transparentar sus acciones. Se calcula que existen 30.000 millones de dólares de ecuatorianos en esos paraísos fiscales, donde el capital no tiene rostro ni responsabilidad.
Por lo pronto el SRI ya ha identificado a 1.850 empresas, personas naturales y jurídicas del Ecuador, entre 125 intermediarios y más de 900 presuntos clientes con capitales en el exterior. La mayor parte de este capital salió antes de nuestro gobierno. Es decir, no se trata de modelos económicos, se trata de su falta de fe en el país. Son los mismos que dirigen ciertas cámaras de la producción, ciertas encuestadoras que ahora nos quieren engañar con sus mentiras. Aquellos que iban a repartir víveres a los damnificados del terremoto, pero tenían 200 millones de dólares fuera de su propia patria. Ojalá que entendamos, queridos jóvenes, que cuando estos grupos exigen, con su prepotencia y arrogancia, exigen generar confianza, cambiar expectativas y tantas frases gastadas, lo que están pidiendo es que nos sometamos a sus intereses. Y hasta esto fuera tolerable, estaría dispuesto a hacerlo por mi patria, si sus intereses fueran los del país. Pero se trata tan solo de lucrar lo máximo en el menor tiempo posible, para luego, ante el más pequeño problema, volver a sacar sus capitales. Con pena tengo que decirles que hemos apostado mucho a la inversión extranjera, porque con las excepciones de siempre, trabajamos con el empresariado extranjero mejor que con ciertos grupos nacionales que tienen lobby, prensa, partidos políticos para ejercer presión en función de su codicia. Es ahora o nunca que nos libramos del perpetuo chantaje del gran capital. Es ahora o nunca que nos libramos del imperio del capital. Saldremos adelante sin ellos y su dinero. Muchas gracias a los verdaderos empresarios que confían en su país, que dejan su plata donde lo hicieron. ¿Cuánta doble moral de aquellos que hablan de desarrollo nacional e inversión privada? Hacen dinero con el sudor de sus trabajadores y con nuestros recursos sociales y luego esconden sus capitales fuera de nuestras fronteras en sospechosas empresas de papel o en bancos virtuales. Lo elemental para poder aspirar a cualquier dignidad popular es confiar en su propia patria. Propongo un pacto ético a la República. Vamos a ver quién es quién. Propongo un pacto ético a la República. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Lo dijo Gaby, citando ese referente latinoamericano Pepe Mujica. Si tienen tanto amor por la patria, quédense en sus negocios, pero no vengan a la política. Aquí va a haber afán de servicio, no afán de lucro, compañero. Ustedes saben que este es un trabajo en equipo. Soy la cabeza visible de un proceso que reúne a miles, en verdad millones de personas que cotidiana, anónimamente nos apoyan en su trabajo, en sus hogares, en la escuela, en el hospital. Pero un equipo de trabajo más cercano que forma este gobierno nacional. Hay mucha gente que trabaja día y noche, sin fines de semana, muchas veces con sacrificio de sus propias familias, por darle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un país mejor, una vida mejor. Este es un trabajo en equipo. Soy la cabeza más visible, pero no la única. Y a veces me preocupo cuando tal vez brillo mucho iluminando poco. Hay gente que ilumina muchísimo brillando casi nada. Y una de esas personas es nuestro querido vicepresidente Jorge Glass Espinel. Realmente una máquina de trabajo, de entrega, de lealtad. Cedo la palabra para que el vicepresidente constitucional de la República participe también de este informe a la Nación. Muchas gracias.